Buenas noches. Dios lo bendiga. Pueden decirme si se escucha bien. Bueno, ¿cómo andan? Dios lo bendiga. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede decir si se escucha bien? Hoy tenemos un vivo tremendo con el testimonio de cómo andan. Dios lo bendiga. Bueno, hoy tenemos un vivo con el testimonio de Vanessa Rodríguez. Nos va a estar contando su testimonio y hablando, bueno, de un poco de lo que ella hace también. Muchas gracias por conectarse. Bueno, muchas gracias al papá de Vanessa que se comunicó hoy con nosotros para poder también hacer este vivo. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por aquellos que se están conectando y bueno, de aquellos que se van a conectar también. Bueno, hace pila y queríamos hacer el vivo con Vanessa y bueno, no pudimos hacerlo por ciertas cosas, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y bueno, y este es el tiempo de poder hacer el vivo con ella, bueno, que ella pueda estar contando su testimonio. Ahí nos vamos a unir con ella. A ver si nos podemos unir con ella ahí. A ver, ahí nos estamos conectando. ¿Cómo andás, Vanessa? Hola, Dios te bendiga. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo andás, Vanessa? muy bien, muy feliz. Gracias por la paciencia, gracias a ti por la invitación, gracias a la iglesia de la calle por este precioso momento, estos minutos que vamos a compartir y a todos los que se conectan, conéctense y compartan este live. Amén. Bueno, Vanessa, vamos a arrancar, bueno, contando un poquito de lo que es tu vida, cómo fue tu vida, quisiera saber bien de tu infancia, cómo fue la infancia de Vanessa. Bueno, mi infancia fue una infancia muy pegadita a Jesús. O sea, yo soy un testimonio de que cuando tú vas a la iglesia desde niño y conoces a Jesús desde niño, hay un cambio definitivo en tu vida. Yo le Amén. agradezco a Dios por esos profesores de iglesia infantil que me educaron y que me condujeron a Cristo con tanto amor y tanto cariño. Yo creo que esa es una de las áreas de la iglesia en la que casi nadie quiere servir, pero yo conocí a Jesús a través de mis padres, nací en un hogar de fe, en un hogar cristiano, y pues desde niña siempre tuve la convicción de que Dios era real, siempre en mi corazón estuvo poder servir a Dios, y de niña tuve unas experiencias muy cercanas a Jesús y eso definitivamente marcó mi vida. Amén. Y por ejemplo, la escuela, escuela, vas a estudiar pequeña, escuela, colegio, no sé cómo le dicen, acá no se escucha bien, sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha lo que digo? ¿Me Ahora escuchás? sí, ya te estoy escuchando, es que se trabó el video. Ah, ah, ahí va. Eh, yo te preguntaba, lo contaste un poquito de tu infancia, que en la iglesia, gracias a los maestros que tuviste de escuelita dominical.
O sea, empezaste a aprender y tuviste también experiencias personales con Jesús, ¿verdad? Pero en tu escuela, en lo secular, ¿cómo fue? ¿Fuiste, te costó? O sea, espero que se explique bien la pregunta, que se entienda bien, digo, ¿te juzgaron por seguir a Cristo de pequeña o cómo fue eso? Porque Qué hay pregunta niños que tan linda. porque hay niños que van, por ejemplo, yo tengo mi hijo que está acá, a ver, le quiere salir, y bueno, y él va a la iglesia con nosotros, porque le enseñamos nuestra fe también, ¿no? Pero también, como vos decías, ellos tienen que tener su experiencia personal, ¿no? Y a veces es difícil a los niños en lo secular, en la parte de estudio, por ejemplo, a él le pasa que las maestras acá, en Uruguay, como que no le permiten hablar de Dios, ¿viste? Y cómo esa área de tu vida, tu niñez, cómo fue? Sí, bueno, yo como crecí en un hogar cristiano, tuve la oportunidad de que mis papás pudieran buscar un colegio cristiano para mí. Ahora, nosotros sabemos que no hay colegios cristianos, restaurantes cristianos, lugares cristianos. Los cristianos somos las personas, pero ese era un lugar en el que asistían personas que querían que sus hijos caminaran los caminos del Señor y que sus hijos eran cristianos. Entonces el colegio era un colegio, pues, de fe cristiana. Pero muchas veces las personas que están ahí son personas o son niños que definitivamente, tanto niños como adolescentes como jóvenes, no quieren seguir a Jesús. Simplemente lo hacen como por apariencia, lo hacen porque les toca, lo hacen porque tienen una imposición y no una convicción en su vida. O sea, les impone ser cristiano, les imponen decir la verdad, les imponen no hacer ciertas cosas. Entonces, yo realmente entendí muy pronto que no valía la pena fingir delante de las personas si en mi vida privada yo no hacía lo que yo sabía que era correcto. Entonces aprendí desde muy pequeña y mi mamá y mi papá siempre me enseñaron eso. O sea, así yo no esté, así no esté nadie, así nadie te está viendo, los ojos de Dios que lo ven todo te van a estar viendo. Y mis papás infundieron en mí un temor muy reverente hacia Dios, no un temor de miedo, porque evidentemente yo hice cosas como todos los niños que están mal, como decir mentiras, como portarse mal una vez, como cualquier cosa así, porque es normal. Pero en mi corazón siempre estuvo como el temor reverente a Dios, de que Dios todo el tiempo me está viendo. Y aunque era un colegio cristiano, y fíjate que yo estudié con la mayoría hijos de ministros o hijos de pastores, aunque yo estudié en un colegio con personas que existían que eran cristianas, fue muy difícil porque muchos lo hacían por falsedad, por no tener las Sí. consecuencias de algo malo. Entonces, cuando tú sales de ese sistema de cuidado, cuando tú sales de ese sistema de protección de colegio y sales a la vida real y sales al desenfreno de la universidad y sales a un lugar en el que tú no tienes que darle cuentas a nadie, pues fácilmente tú te pierdes. Entonces, aun cuando fue un colegio cristiano, yo tuve mucha oposición. Aun cuando fue un colegio cristiano, yo tuve muchos detractores, siempre como Vanessa super zapa, no sé si me entiendas qué es en Uruguay, pero Vanessa dice la verdad, Vanessa es súper religiosa, una cosa y la otra, pero yo aprendí que las cosas son correctas aún cuando las otras personas digan que son incorrectas. O sea, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y pienso que ahora es muy importante que nosotros, desde la música que hacemos, desde el ministerio que hacemos, podamos enseñarle a las nuevas generaciones que no hay ningún relativismo, que lo que está bien y lo que está mal, está mal. Así las personas llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque ahora, más que nunca, nuestros niños y nuestros jóvenes están en un peligro tremendo. En el peligro en el que tú puedes elegir ser lo que tú quieres ser. En el peligro en el que tú puedes hacer lo que tú quieras si tú quieres y si a ti te parece. Entonces, en este momento yo pienso que más que nunca es supremamente importante que como padres, como líderes, como cristianos, nosotros les enseñemos a nuestros hijos el valor de la verdad, el valor de tener en nuestro corazón la convicción de que no importa lo que pase, si las consecuencias sean malas, lo que es lo correcto. Wow, qué lindo lo que está diciendo y qué importante aquellos padres, bueno, que nos están escuchando y que van a escuchar también, ¿no? Que le enseñen al niño a entender
que por más que yo le digo a mis hijos también, bueno, tengo mi hija de 20 años, yo siempre le decía lo mismo. Cuando ella iba al liceo le decía, Fiorella, vos, papá no te va a estar viendo las 24 horas, no te va a estar viendo, pero Dios sí te ve. Y Él sabe lo que, vos me podés mentir a mí, le digo, pero a Dios no le podés mentir. Y siempre es lindo enseñar eso, y muy importante, que hay un Dios que lo ve todo y poner ese temor santo, o sea, ese temor, no ese miedo, como vos decís, ese miedo, sino es lo real, enseñarle lo real, que Dios sí lo está viendo, y que ellos tengan ese respeto. Obvio, como vos decís, que se van a equivocar y todo lo demás, pero siempre entendiendo que ese Dios está ahí, que ese Dios lo ve, y bueno, y que Él está ahí para ayudarlos también. Muy lindo lo que está diciendo. Y, por ejemplo, tu adolescencia, ¿cómo fue tu adolescencia? Porque a veces después también está el, el tema del querer tener un novio o cosas así. ¿Cómo surgió eso para vos, esa adolescencia, el crecer de adentro de una iglesia cristiana? Que a veces no es fácil, porque a veces muchos lo ven de afuera y dicen, este es cristiano, todo. No es fácil ser cristiano para valientes, realmente. ¿Y cómo Exacto. fue tu tema, tu adolescencia? Bueno, mi adolescencia fue, yo creo que fue como los años más importantes, los años de, yo pienso que esos fueron los años que me marcaron el fundamento de lo que es ahora mi vida con Cristo. Eh, Cuando yo cumplí 11 años, tuve una experiencia con Dios preciosa. Tuve dos experiencias muy lindas. Tuve mi desarrollo biológico como niña y segundo, yo tuve una conversación muy abierta y sensata con mi mamá acerca de la sexualidad y acerca de lo que era como mujer guardarse para Dios. Y por primera vez recibí una Biblia blanca de Precious Moments, y esa fue la primera Biblia que yo me leí completa. Entonces, junto con esa Biblia, mi mamá me da dos libros. Un libro que se llama Una joven conforme al corazón de Dios y La batalla de cada mujer joven. Y son dos libros que hablan supremamente claro sobre todos los temas que los adolescentes y los jóvenes tenemos. Entonces, en esa edad en la que uno tiene un descontrol hormonal y un cambio físico tan notable, nosotros estamos llenos de muchas cosas y nosotros por la vergüenza y por la pena que nos pone el enemigo a nosotros, tenemos miedo. Entonces, yo aprendí desde muy pequeña, no solamente que cuando hay algo que está mal con otros o algo mal en mí, yo debo decirlo, sino también que yo debo buscar ayuda de la manera más sensata. Por ejemplo, ¡ay, ahí está! Sí, Me, gloria a Dios por me esos lo dio mi escritores. hija. No, Mi hija le divina. encanta leer. Ah, fan, yo también soy fan de leer. Yo creo que leer me salvó la vida, literalmente. Creo que aprendí el hábito de la lectura a los 11 años y nunca lo he soltado. De hecho, hace unas horas estaba yo leyendo porque me fascina leer. Soy adicta a la lectura realmente. Ahora, Y qué hermoso, que- perdona que te corte, qué hermoso lo que me decís, que tu madre se sentó a hablar contigo. Porque a veces, para un padre, a mí, o sea, cuesta a veces hablar con los hijos, ¿no? Y a veces se tiene como un tabú, como que hay mucho secreto, no, esto no se puede hablar, y hay un temor de hablar a veces de la sexualidad, y tristemente, hoy en día vemos como el Internet enseña a nuestros hijos mal acerca de la sexualidad, lo está educando más el Internet que tristemente que los padres mismos, y qué exactamente. hermoso, qué lindo eso que tu madre ya se ha sentado a hablar contigo, porque qué importante es que los padres no se sienten a hablar con los hijos y hablen sin pelo de la lengua, o sea, hablen la realidad, esto es así, y bueno, si vos haces esto, te va a pasar esto, y bueno, es muy importante eso, lo que estás Exacto. contando. Y eso es muy lindo porque eso a mí me enseñó que yo antes de estar en una situación de peligro y de equivocarme y decir, oh, me equivoqué, qué vergüenza, no puedo decirle a mis papás me van a matar, no, no. A mí lo que mi mamá me enseñó, principalmente digo mi mamá porque mi mamá es mujer y creo que estas cosas de género, de mujer a mujer y de hombre a hombre se entienden un poco mejor en la adolescencia. Ahora, yo gracias a Dios tuve dos papás súper presentes en mi crianza, no perfectos, pero sí siendo perfeccionados por Dios todo el tiempo. Eh,
tuve en mi corazón como la seguridad y la confianza de que siempre que sentía algo, siempre que sentía temor, siempre que sentía algún deseo en mi carne o cualquier cosa, yo puedo decirle, mami, papi, me está pasando esto. Necesito que me ayuden con esto. Wow. O sea, y siempre, 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 siempre estuvieron supremamente presentes. Y eso estuvo de la mano con lo que ha sido el ancla de mi vida desde entonces, y fue que a los 11 años el Señor me llamó a servir en la adoración. Entonces yo me empiezo a enamorar del Señor a través de la adoración, y para mí el encuentro como literalmente cara a cara con Jesucristo ha sido adorándolo, o sea, ha sido adorando al Señor. Entonces creo que ese cimiento de mi adolescencia, desde mis 11 años, marcó en mi vida todo lo que se ha construido en mi fe cristiana. Y eso hizo que yo no conociera a Dios. Yo después no crecí en un grupo de jóvenes, yo nunca tuve líder de jóvenes, nunca tuve pastor de jóvenes, porque yo crecí en una iglesia en la que todo el mundo era mayor que yo. Eran ancianos, eran viejitos. Cuando yo estudié teología, todos estaban viejitos. Yo Y era la única chiquitica. eso, por ejemplo, eso te marcó en tu vida, o sea, te- ¿se te fue fácil crearte una iglesia que no había muchos jóvenes? ¿O se No, complicó un poco? no, realmente no fue fácil, no fue fácil porque en el sentido relacional tú siempre quieres estar como con personas de tu edad y todo lo demás, pero siempre hubo personas que estuvieron cerca cuidándome, y el Señor me proveyó amigos en el colegio, y gracias a Dios siempre ha habido como provisión de Dios. Cuando el Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, es cierto. Una vez piensa que nada me faltará es comida y todo, pero es amigos, un abrazo, un buen consejo, un buen compañero para ver una película, una persona para hablar de un tema que te causa dolor. Eso es que nada te va a faltar, que Dios va a suplir todo en tu vida. Y eso fue realmente, yo pienso que determinante, pero yo haría mal en decirte, oye, no fue difícil, porque sí lo fue muy difícil. Y les quiero decir algo a todos los que están acá, la resistencia y la oposición que yo tuve, la tuve desde la iglesia. A mí mucha gente me decía, es que tus papás te están tirando la vida, tus papás te tienen en una burbuja de cristal. Es que el día que tú te estrelles contra el mundo, mira, hubo gente que me dijo, el día que tú quedes embarazada, o sea, imagínate la gente cristiana cómo es de cruel con las personas que quieren servir a Dios. No, es que el día que tú pruebes tal cosa, tú te vas a dar cuenta que no, es que tú no sabes nada porque tú no te has enamorado, tú no sabes lo que es haber tenido relaciones, o sea, lo llevan a uno como a un punto en el que todo el tiempo te quieren decir, tú te estás equivocando, y el diablo siempre te va a querer mostrar que no vale la pena. No vale la pena porque a la larga te van a romper el corazón, no vale la pena porque a la larga todos los hombres son iguales, no vale la pena porque a la larga todos los cristianos en la iglesia están en pecado, no vale la pena, pero sí vale la pena, sí vale la pena. Y mira que tristemente esas cosas que yo escuché las escuché en la iglesia. Eso quiere decir que hay muchos cristianos que están viviendo un cristianismo por imposición y no por convicción, que les toca vivir una vida de fe porque nos toca portarnos bien para que Dios nos bendiga, pero no están convencidos de que la bendición de Dios es ser amados por Dios. Entonces no tienen una relación con Dios, sino que tienen simplemente un número de reglas que siguen. Entonces, que no usen Sí. falda, que no canten esta música, que no hagan esto, que no hagan lo otro, pero su vida, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, esas cosas es mutación, pero no tienen ningún cambio respecto a las cosas que definitivamente tienen que ver con nuestra voluntad. Entonces sí fue difícil, fue muy difícil en ese sentido, fue muy difícil, pero valió la pena y ha valido la pena ser diferente. Bueno. ¿Y has tenido deseo de decir, bueno, no voy más a una iglesia? Claro, claro que sí, he tenido el deseo de decir no más, no voy más a la iglesia, o sea, y he tenido la oportunidad de compartir con otros hijos de ministros, con otros hijos de pastores y con otros jóvenes cristianos que han estado muy heridos con Dios. Y este es un tema en el que el Señor en cada entrevista me permite hablar un poco, y es, las personas que a mí más me han bendecido han estado en la iglesia, pero las personas que más me han maltratado también han estado en la iglesia. Y yo creo que este último tiempo que nos queda como iglesia, antes de que nuestro Señor venga, antes de que sea el rapto de la iglesia, es un tiempo para que todos los que están ofendidos con Dios vuelvan a casa. Porque el evangelio ya ha sido predicado, pero muchos de ellos no quieren saber nada de Dios ni nada de la iglesia.
Y nosotros estamos llamados, como dice 2 Corintios capítulo 5, a rogarles que se reconcilien con Dios. Y yo he tenido en mi corazón los argumentos de decir, no más, esto que nos hicieron estuvo muy mal, más de Dios, no quiero saber nada más de la iglesia. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual soportó lo oprobio por el gozo que había sido puesto delante de él. Entonces, nuestros ojos están puestos en Jesús, no podemos devengar perfección desde nuestra imperfección. Nosotros somos imperfectos y el único perfecto es Cristo. Amén. Y para llegar a ese entendimiento, realmente a veces uno tiene que ser golpeado, y muy golpeado, porque si no, no te das cuenta de esas cosas. Pero tristemente hay mucho pueblo herido. Yo que salgo a evangelizar, lo que ve mucho en las calles, he conocido muchos cristianos que están apartados por lo mismo que vos estás diciendo, lo que vos has vivido, y están dolidos, muy dolidos. Pero está, es muy importante lo que vos estás hablando, y sabemos que es un tiempo también que Dios está usando personas así como te está usando a vos para decir lo que está diciendo, clarito, porque hay personas que no le gusta hablar de este tema, pero uno tiene que ser real y hablar lo que ha vivido, porque sabemos que le es de bendición a otras personas. Amén. ¿Y cuándo empezaste con el tema de la música? Me dijiste que a los 11 años te empezó a gustar. Sí, a los 11 años el Señor me llamó a la adoración, yo empecé en el ministerio, ya este año cumplí 20 años de ministerio, sirviendo al Señor en la adoración. Y pues el Señor me empezó a hablar sobre capacitarme, sobre servir, yo terminé el colegio, fui a la universidad, estudié música, después tuve una enfermedad en mis pliegues vocales y recibí sanidad y el Señor me dijo, bueno, llegó el momento de salir. Entonces hace 4 años, más o menos 5 años, empecé a salir de mi país, a salir de mi ciudad, ir a predicar a otros lugares con otros jóvenes y empecé a hacer mi propia música. Y a propósito viene música nueva, entonces primicia para la iglesia de la calle, ahí vamos, y llevando un mensaje a los jóvenes, principalmente a los adolescentes y a los más jovencitos con esta música que tiene tanta acogida, ¿verdad? Todos estos sonidos urbanos y todas estas cosas, pero desde una voz femenina, desde una voz femenina. Bueno, mira, sabemos que, bueno, te doy las gracias por acceder a esta entrevista. Sé que tenés que salir, que tenés cosas que hacer, no te quiero molestar mucho. Lo que sí te pediría que nos puedas decir dónde podemos encontrar tu música, tus páginas, si tenés Facebook, para darlo para aquellos que quieran seguirte y aquellos que quieran escuchar tu música también. Yo he escuchado, la verdad, muy, muy linda música. Quedan preguntas para hacer, pero será en otra ocasión. Y la verdad, bueno, te agradezco de corazón. Te agradezco de corazón realmente por esta entrevista, la verdad. Y bueno, y a tu padre también por hoy comunicarse con nosotros. Y bueno, nos gustaría saber más o menos lo que es tus redes, dónde podemos conseguir tu música, y si podés cerrar con una oración. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, para todos, Vanessa con V y doble S, Rodríguez Mejía, YouTube, Spotify, fanpage de Facebook e Instagram. Vanessa Rodríguez Mejía, así como sale acá en mi Instagram. Si necesitan una petición de oración, si quieren, no sé, una palabra de Dios de ánimo, escríbanme. Y toda la música, los covers, como empecé a crecer en el ministerio musical, también están allí para que sean edificados. Y pues nada, quiero en esta noche terminar este momento. Como te comentaba, tengo una cita ahorita, una salida, tenemos una diferencia horaria, pero quiero orar por todos los jóvenes que están acá reunidos y por todos los papás, y principalmente para que el Señor en nosotros sea avivando ese fuego que hay en nosotros y que nosotros podamos tener esa lámpara encendida. Así que mi Padre bueno, mi Padre Dios, yo te doy gracias, Señor, por este ministerio, Señor, por la iglesia de la calle. Gracias, Señor, por tantas personas y tantos hijos e hijas tuyas que te aman genuinamente y profundamente, quieren agradarte, Señor, y traer a más a salvación y al conocimiento de la verdad, Señor. Yo te pido por cada uno de los que está escuchando, Señor, y en este momento tienen luchas
con su propósito, con su identidad, se sienten perdidos, sienten que su vida no vale la pena, están sumergidos en la confusión, en la angustia, en la tristeza. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que hoy el susurro de tu amor, Señor, pueda resonar fuertemente en sus corazones, Señor, y puedan entender que tú les has traído, Señor, a la tierra con un propósito. Y te pido, Señor, por aquellos jóvenes, jovencitas, por aquellos papás, Señor, que quisieron buscar en la iglesia una solución y salieron heridos, por estas personas que han sido quizá maltratadas, Señor, por parte del liderazgo, por parte de la iglesia, Señor, y yo te pido que tú traigas reconciliación a ellos, Señor, y se puedan acercar a ti y puedan ser libres, Señor, y puedan extender perdón, Señor, a quienes los han ofendido. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús por todos los que tienen un propósito, porque se puedan levantar a obedecer, a prepararse para ejecutar el propósito, Señor, que puedan ser enviados a hacer lo que tú les has llamado a hacer, Señor, recibiendo el entrenamiento, utilizando, Señor, las armas, Señor, que tú nos has dado correctamente, que podamos trazar la palabra de verdad, Señor, como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, Señor, y en esta hora te pido y te clamo por estas generaciones, Señor, que vienen ahora, por todo, Señor, lo que el enemigo ha querido infundir en sus mentes, toda confusión en su identidad, toda confusión, Señor, en sus elecciones personales. Padre, gracias porque tú pones, Señor, en nosotros una generación que sabe qué es lo que es bueno y sabe lo que es malo, Señor, y no le permitimos a Satanás tocar la pertenencia de Dios, porque aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo pertenecen y son sellados con el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Somos hijos e hijas amadas. No le permitimos a Satanás dañar la mente y los corazones de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, no de nuestras familias. Mientras la iglesia esté aquí, seremos sal y seremos luz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy gracias y te bendigo en esta noche. Gracias porque tú eres bueno, Dios, y porque tú siempre, siempre, siempre estás con nosotros. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. A ti, bye. Chao, gracias.